¿sí? Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor.
vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pasos son detenidos a tu puerta, Jerusalén. Nuestros pasos son detenidos a tu puerta, Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con nosotros. Y con tu espíritu. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nos disponemos en este domingo a celebrar esta Eucaristía, a darle gracias al Señor por el don de la vida que nos ha dado, por la familia que nos ha regalado, por aquellas cosas preciosas que algunas veces somos ignorantes de ellas, pero que acontecen, que no tomamos conciencia de que Dios nos ha dado tantas cosas, pero que no las vemos y no le damos gracias por eso que recibimos de Él. Démosle gracias pues por todas las bendiciones que durante esta semana y durante toda nuestra vida hemos ido recibiendo de parte de Dios. Hoy vamos a ofrecer esta Eucaristía por los difuntos Elena María Mendoza, Nelly Pérez de Bosch, Héctor Antonio Flores, Edelmira Carrasco, Rosa Elena Carrasco, Petra Honorio Carrasco, Jacobo Chirino, Josefina Pérez, Cosme Guerrero, Irma Isabel Álvarez. En acción de gracias a la Virgen de las Mercedes, por la salud de José Francisco, por la sanación física y espiritual de la familia Rivero Torrealba, por la salud de Birmania de Centeno. En acción de gracias a la Virgen María Auxiliadora por el aniversario de bodas número 22 de Mari y Arcelis. También por la salud de Oscar Erice. Y por cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido escuchar, celebrar la palabra y esta Eucaristía. Nos ponemos en sus manos para que Él durante todos los días de nuestra vida nos siga acompañando y protegiendo. Juntos vamos a pedirle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros.
fondo vamos a glorificar al Señor también cantando el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios misericordioso, de quien procede todo bien, siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes el bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos a escuchar atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me forzaste y me pudiste. Yo era el hazmerreír todo el día. Todos se burlaban de mí. Siempre que hablo tengo que gritar violencia, proclamando destrucción. La palabra del Señor se volvió para mí oprobio y desprecio todo el día. Me dije, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Pero ella era en mi entraña fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Os exhorto, hermano, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habla, Señor, tu pueblo quiere oír tus palabras, Señor, tus palabras, Señor. Habla, Señor, tu pueblo quiere oír tus palabras, Señor, tus palabras, Señor. Tus palabras, Señor, son de vida eterna. Háblame, Señor, que deseo oírte. Habla, Señor, tu pueblo quiere oír tus palabras, Señor, tus palabras, Señor. Habla, Señor, tu pueblo quiere oír tus palabras, Señor, tus palabras, Señor. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer ahí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasar. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar un poquito las lecturas que nos presenta la Iglesia en este domingo del tiempo ordinario. La primera lectura que hemos escuchado, tomada del profeta Jeremías. Un poquito les contextualizo el por qué Jeremías hace que hemos leído. Fíjense, Jeremías era un muchacho joven que se sintió llamado por el Señor, parece que a los 24 años.
y escuchó esa voz de Dios y decidió seguirle. Y Dios lo usa como heraldo, como emisario, como la voz de Dios de Jeremías ante el pueblo de Israel. En el contexto en que se escribe este texto, que es una lamentación del profeta, es que el reino babilónico estaba a punto de invadir a Israel. Entonces el profeta le dice a los reyes y a las autoridades israelitas que se rindan, que no vayan a la lucha, que no vayan a la guerra, que no vayan a pelear porque los van a derrotar, que es preferible rendirse y evitar una matanza, una masacre, que es preferible pagar tributos que perder familias enteras, perder guerreros y tener como consecuencia la destrucción de la ciudad. Entonces los reyes o las autoridades israelitas pues no querían ser humildes ni sencillos, no querían dar lástima de los otros, querían enfrentar a Babilonia. Y Babilonia tenía fuerza militar, muchos militares, tenía armas, muchas armas, era el imperio más grande que existía en aquel momento. Entonces era lógico que ningún otro reino podía hacerle frente. Jeremías hizo una buena lectura y aconsejaba a las autoridades judías a rendirse antes de empezar a luchar. Pero como cualquier reino, y sobre todo aquellos que tienen el poder, nunca quieren dejar el poder y nunca quieren dárselo a otro. Siempre quieren estar en el poder y mantenerse en el poder sin importar las pérdidas. Fueron a luchar y los destruyeron. Pero el problema no fue ese. El problema es que al profeta, al estar diciéndoles que se rindiesen antes de ir a luchar, las autoridades empezaron a decir: eres un espía del pueblo babilónico. Pero Jeremías era israelita, había nacido ahí. ¿Cómo iba a ser un espía? Pero como no pensaba como ellos, ni le daba la razón a ellos, entonces empezaron a verlo como un espía, un intruso que estaba perjudicando el buen gobierno de su rey, que era un mal gobierno. El rey también tenía profetas, según se llaman falsos profetas, que eran a pago. Estaban ahí, recibían su remuneración al fin de mes o cada quincena, no lo sé, pero estaban a sueldo. O sea, lo que el rey pensaba, aquellos profetas lo afirmaban, y al profeta afirmar algo, el pueblo tenía que obedecer, porque era un profeta. Jeremías también es un profeta, pero no a sueldo. Es un profeta sin sueldo, es enviado por Dios, ha sentido una llamada por Dios y no por el rey. Entonces él no le interesa hablar en contra de las autoridades, porque no está recibiendo una remuneración por hablar. Él está siempre hablando en nombre de Dios e intenta defender el pueblo que Dios le ha dado para que lo defendiese de los poderes del mal. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo empezó a acusar a Jeremías. Se burlaban de él, lo querían asesinar, de hecho lo asesinaron. Nadie lo quería. Y es el lamento que surge hoy en el texto. Pero arranca bonito el texto. Me sedujiste, Señor. A sus 24 años más o menos sintió la llamada y se sintió seducido por Dios. Y es un lenguaje de amor, es un lenguaje de noviazgo. Un Dios que sale al encuentro de las personas para seducirlo, para compasión, para enamorarlo, para atraerlo hacia Él. Y Jeremías fue esa novia que se dejó seducir por el Señor. Le atrajo esa palabra, un Dios seductor que salió al frente de él, que perturbó su camino y se lo trajo hacia él. Jeremías se pone detrás del Señor. Pero estando con el Señor, lo que trajo no fue alegrías ni bonanzas, sino dolor, sufrimiento, angustia, ver que la gente se burlaba de él. Y ante esas burlas y ese sentirse despreciado por sus mismos paisanos, por su mismo pueblo, Jeremías no le queda otra que ir a lamentarse ante el Señor. Pero el lamento no es, bíblicamente, no es ir a renegar de Dios. No es irle a decir: ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué contaste conmigo? Es un lamento que en la Biblia se entiende como una oración que va ante el Señor y le cuenta lo que Él está viviendo. La gente se burla de mí. Soy el hazme reír del día a día de la gente. Paso por la plaza y todo el mundo se ríe de mí, se burla de mí. Pero, ¿qué ha pasado, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo?
¿Para que el pueblo me escuche tengo que anunciar violencia y destrucción?, se preguntaba Jeremías. Fíjense, a todo aquel que decide seguir al Señor radicalmente le pasa como Jeremías. Se convierte en el hazmerreír de las demás. Se mofan de él, se burlan de él. Pero el que está elegido por Dios tiene algo muy bonito. Es que se siente amado, elegido, seducido, protegido y salvado por Dios. Aunque él es un ser humano. Y por ser un ser humano, va a sentir angustia ante el desprecio de los seres humanos, ante el desprecio de aquellas personas que están en su entorno. Estuvo a punto Jeremías de dejar la misión. Quiso decirle: Señor, no tengo fuerzas para continuar en esta misión. No sé de dónde encontrar herramientas para seguir adelante. Siento tu ausencia y voy a dejar esta misión. Pero ¿qué sucede? Cuando él piensa que va a dejar aquella misión, cuando él está decidido a no seguir más, porque todo el mundo se burla de él, hay algo que él confiesa: pero tu palabra está dentro de mí y me quema las entrañas. La palabra me quema las entrañas y eso no permite de que yo me aleje. Queridos hermanos y hermanas, yo creo que muchos bautizados necesitamos que la palabra del Señor entre a nuestras entrañas, queme por dentro, para no claudicar a la misión a la que hemos elegido y la que queremos echar a andar adelante, para no claudicar a aquellos principios que también hemos elegido y que queremos vivir, aquellos valores evangélicos que algunas veces queremos dejarlo porque los demás no nos ayudan, no nos acompañan y más bien nos persiguen y quieren acabar con la misión y con la vida del misionero. Pero Jeremías dice: la palabra quemaba mis entrañas. ¿Cómo se entiende esto? Yo creo que el ejemplo perfecto es la Virgen María. En sus entrañas crecía la palabra y la palabra quemaba también sus entrañas y fue fiel al Señor a pesar de lo que dijera José, a pesar de lo que dijese su familia, a pesar de lo que dijese la ley de Israel. Ella fue fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra quemaba sus entrañas, estaba embarazada de la palabra de Dios, del Mesías. Es decir, que nosotros hoy, la Iglesia, tiene que dejarse embarazar por la palabra del Señor, tiene que dejarse quemar las entrañas para ser fiel a esa palabra y no vivir una fe cómoda, light, sino una fe que está dentro de nosotros, una fe que nace de las profundidades del ser humano y que ante la adversidad y las dificultades que le va a tocar vivir en este mundo no va a claudicar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor quema sus entrañas y es la motivación suficiente para continuar enfrentando las dificultades. Primera lectura entonces: Dios nos llama y nos seduce día tras día. Dejémonos seducir por Él. Aquel que vive seducido por el Señor y vive como el Señor no va a caer bien a este mundo, porque este mundo vive buscando solo sus propios intereses, pero no buscando los intereses del bien común. Hay jefes que solo piensan en sí mismos y no piensan en su pueblo. Y la segunda idea de la primera lectura: que la palabra del Señor entre en nuestro ser, que queme nuestras entrañas para que a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución, no claudiquemos. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Dios está con nosotros y su palabra mantiene viva la fe y la esperanza para comunicar ese mensaje que el Señor, para el cual el Señor nos ha elegido. Segunda lectura del apóstol Pablo a los romanos. Días atrás leíamos también a los romanos y nos hablaba sobre el bautismo de la comunidad, nos hablaba de la justificación por la fe, nos hablaba sobre la comunidad que tiene que estar al servicio también de la misma comunidad, tiene que velar por el bien de la comunidad cristiana. Y hoy, en el capítulo 12, Pablo hace un cambio, ya no es teórico, sino que hoy es la parte práctica de la carta de Pablo. Y dice: miren, muchas personas hacen ofrendas al Señor y practican un culto, pero un culto no existencial. Pablo hoy le dice a la comunidad: ustedes, comunidad de Roma, tienen que practicar un culto existencial. Ya no es solo hacer pequeños rosarios, ya no solo es celebrar la Eucaristía, que es exterior, sino presentarse a sí mismo
como una ofrenda agradable ante el Señor. Y a eso yo le llamo un culto especial. No es una práctica de, no sé, de rosarios, de viacrucis, de eucaristías. No, es presentarme yo como elegido del Señor, como bautizado, como una ofrenda ante el Señor. Presentarme ante Él y vivir como Él. Ya no hago práctica de cultos, sino que me ofrezco yo mismo como un culto, como una ofrenda al Señor. Me doy, me entrego al Señor a través de mis hermanos. Busco el bien común de mis hermanos. Entonces, la primera idea de esta segunda lectura es un culto práctico. Mi vida es un culto al Señor porque vivo no haciendo el mal, ni destruyendo la comunidad ni a mis hermanos, sino que vivo haciendo el bien y favoreciendo el bien de mi comunidad y de mis hermanos, haciendo posible un mundo nuevo. Y seguido surge otra idea en base a eso. Siendo yo una ofrenda ante el Señor, un culto existencial, dice Pablo, no se acomoden, no se asemejen al mundo, porque el mundo solo vive, refiriéndose al mundo, a los poderes del mundo que solo piensan en sí mismos, que solo piensan en riquezas, en consumismo, en el bienestar, pero muchas veces nos olvidamos hasta del vecino que está a nuestro lado. O sea, vivimos buscando solo mi propio bien. Entonces dice Pablo a la comunidad cristiana, ustedes están en el mundo, pero no son como el mundo. Ustedes viven en este mundo, pero no viven como viven las personas de este mundo. Es decir, ustedes no están injertados a la forma de proceder del mundo, sino que viven como verdaderos creyentes de Jesucristo. Están en el mundo, pero no son semejantes al mundo. Hay una nueva forma de ver, hay una nueva forma de vivir. Ya no se vive solo para sí, sino que se vive para la comunidad y para hacer beneficiar a la comunidad en la cual el Señor nos ha puesto. Entonces la segunda es, estamos en el mundo, pero la comunidad cristiana, el bautizado, no vive como el mundo, vive viviendo como Jesucristo. Y después invita a la comunidad a hacer un buen discernimiento, que cada día pueda discernir la voluntad del Padre, para poder vivir como el Padre. Si no hay un discernimiento, no sabremos a quién vamos a seguir. Para seguir al Señor hay que discernir, porque en nuestro mundo hay muchos dioses, pero el creyente cada día debe discernir a qué Dios va a seguir. Y el Dios que Pablo le propone a la comunidad de los romanos es que elijan al Dios crucificado, que se ofreció a sí mismo como ofrenda, que no se asemejó al mundo, a los valores que imperaban en aquel mundo, sino que vivió según la voluntad del Padre y que fue capaz de discernir día tras día su misión en este mundo, descubrió su misión. Que cada día descubramos haciendo un buen discernimiento para descubrir cuál es nuestra misión en este mundo. Y el Evangelio, el domingo pasado leíamos una pregunta que hacía Jesús a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y hubo una confesión del apóstol Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Leíamos el capítulo 16 hasta el versículo 20, hoy empieza el 21, lectura continuada, y hoy Jesús seguido empieza a contarle a los discípulos que tenía que subir a Jerusalén, que tenía que subir hasta la ciudad santa y que allí iba a pasarla mal. Los fariseos, los ancianos y los sumos sacerdotes lo iban a capturar, lo iban a enjuiciar y lo iban a crucificar. Pero inmediatamente también Jesús afirma, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Esa es la tesis. Es Jesús anunciando lo que le va a tocar vivir dentro de poco. Su pasión y su muerte, pero también su resurrección. Ante esa idea, Pedro, el apóstol Pedro, toma a Jesús y le dice, vente conmigo que necesito corregirte. Tú eres un niño, un muchacho, y necesitas la orientación de un adulto. Y se lo llevó aparte.
y le dice: no permita Dios, Señor, que te suceda a ti eso. ¿Qué era lo que le iba a suceder? Que iba a subir a Jerusalén, que lo iban a enjuiciar, que lo iban a matar, pero que él iba a resucitar. Pero Pedro se queda solo que aquel Mesías que él había confesado como Mesías, lo iban a matar. Y él se lo lleva aparte y le reprende y le dice: no, tú no vas a ir a Jerusalén, porque si te van a matar, ¿para qué vamos a ir? Cualquier persona busca siempre salvar su vida. Si algo malo nos va a pasar en un lugar o en una comunidad, evitamos pasar por esa calle o por ese lugar para que no nos maten. Pedro le dice: ¿cómo vas a ir a ese lugar si sabes que te van a hacer daño? ¿Verdad que Pedro no está mal? Está bien. Pero la fe de Pedro está infantil. La fe de Pedro está pequeña. La fe de Pedro está en pañales. Él sigue pensando de que Jesús no tiene que sufrir. Él sigue pensando que Jesús no tiene que morir en una cruz. Él sigue pensando que el Mesías tiene que implantarse por medio de la fuerza militar y destruir a todos los adversarios. Él sigue pensando que Jesús tiene que reunir una fuerza militar para enfrentarse a los enemigos. Pero no está pensando en la forma como actúa Dios. ¿Cómo actúa Dios? Jesús le dice, reprende a Pedro también. Le dice: no, Pedro, quítate de mí. Palabras muy fuertes. Quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, porque no piensas como Dios, sino que estás pensando como Caifás. Porque no estás pensando como Dios, sino que piensas como Herodes, como Pilato. Estás pensando como los hombres, pero no estás pensando como un hombre creyente. Estás pensando como los hombres de este mundo, pero no estás pensando como un hombre de Dios, como un creyente, como un cristiano verdadero. Quítate de mí. El domingo pasado decía Jesús: sobre esta piedra afianzaré mi iglesia. Y hoy le dice: te has convertido en piedra de tropiezo. Ya no puedo cimentar la iglesia en ti. Si han pasado apenas 5 o 6 versículos y Jesús está reprendiendo a Pedro. Pedro el domingo pasado estaba alabando a Dios y Jesús le dijo: gracias a Dios que te ha revelado a ti lo que no te lo ha revelado un hombre de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y hoy le dice: eres Satanás. Qué peligro tenemos los creyentes. A muchos nos ha pasado que vamos a un retiro y salimos llenos de Dios, según con el Espíritu alateando en el corazón, e intentamos hacer muchas cosas, pero al llegar los problemas, aquella emoción que traíamos o ilusión o utopías desaparece. Lo que le pasó a Pedro el domingo pasado, lo pusieron en los altares. El domingo pasado Pedro estaba en la cima, pero hoy ha caído y se ha golpeado duro. Hoy es todo lo contrario, ya no es piedra donde cimentar, sino que se convierte en piedra de tropiezo. Ya no es una piedra donde descanse la comunidad cristiana, sino que es una piedra donde puede destruir la comunidad cristiana. Pero gracias a Dios todavía está Jesús para poner orden. Que la iglesia cada día confesemos a Jesús como nuestro Mesías y Salvador, pero cuando vengan los problemas no actuemos como Pedro. Que cuando vengan los problemas asumamos nuestra propia cruz, carguemos con nuestra propia cruz y nos pongamos en camino. Pedro le tiene miedo a la cruz. Pedro no quiere cargar la cruz. Pedro ve en la cruz lo peor que le puede suceder a un ser humano, lo peor que le puede suceder a Jesús, verlo como un ladrón. La cruz era vista como algo destructivo, lo peor que le podría pasar al ser humano. Pero para Jesús la cruz no es lo peor, es la voluntad del Padre, es asumir las dificultades con tal de hacer posible el reino y el reinado de Dios en este mundo. Los discípulos no, ven la cruz como un obstáculo para ser felices. Jesús ve la cruz como un medio para salvar y redimir al ser humano. La cruz es la manifestación plena del amor de Dios revelado y manifestado al ser humano. La cruz es la manifestación de Dios para decir: amo, les amo a ustedes mis hijos. Pero también la cruz se convierte en la oposición de Dios ante las cruces actuales que atentan contra la vida
la dignidad y el bienestar del ser humano. Que la Iglesia, que usted y yo bautizados, no le temamos a las dificultades. Si la palabra del Señor quema nuestras entrañas, la cruz vendrá, los problemas y las dificultades existirán, pero que no claudiquemos a esa misión que hemos emprendido por miedo a la cruz. Si no, nos convertiremos en una iglesia cimentada no en una piedra, no en Pedro, no en Jesús, sino en seres humanos, de carne y hueso. Sigue el relato. Jesús, después de llamar a Pedro, Satanás le dice: ponte detrás de mí. ¿Cuántas veces usted ha querido aconsejar al Señor? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido sugerirle qué tiene que hacer para mí, para mi familia, para mi iglesia? ¿Cuántas veces queremos volvernos consejeros de Dios? Muchas veces, seguramente. Todo aquello que no nos beneficia, consideramos que no es bueno y le decimos al Señor y le aconsejamos que cambie aquello que está aconteciendo. Pero Dios no necesita consejeros, Dios necesita discípulos. Por eso a Pedro le dice: tú no eres mi psicólogo, tú no eres mi consejero, tú no eres mi confesor, tú eres mi discípulo. Ponte detrás de mí, no vayas delante, porque si vas delante vas a destruir la misión. Si vas delante vas a echar a perder el reino de los cielos. Si vas adelante vas a destruir la iglesia. Ponte detrás de mí. En ti está cimentada la iglesia, pero quien dirige la iglesia es Jesús. Es Jesús. Todo discípulo va detrás de Jesús. Usted y yo, que somos creyentes, querido hermano y hermana, no aconsejamos al Señor. Él hace posible todo lo que acontece en nuestra vida porque cree y considero yo que es su voluntad y que tiene que servirnos de bien para crecer, para madurar y para seguir adelante en la misión que el mismo Dios nos ha aconsejado. Después Jesús ve a los discípulos y le dice a cada uno: el que quiera que tome su cruz, el que quiera seguirme, que tome su cruz y se venga. 3 ideas importantes para ser discípulo. Primero, negarse a sí mismo. Niéguense a sí mismo, es la primera. Si no se niegan a sí mismo, no podrán ser parte de esta comunidad. Si no son capaces de ser humildes y sencillos, tienen que dejar de ser prepotentes. Negarse a sí mismo significa convertirse al Señor. Negarse a sí mismo significa dejar de llevar una vida light para convertirse en una vida de verdadero seguimiento de Jesús. Negarse a sí mismo significa de vivir en el individualismo para formar comunidad, una gran familia. Juntos caminamos para ir al encuentro del Señor, como una gran familia. Negarse a sí mismo significa dejar todo lo negativo, purificarse, dejarse quebrar, romper por el Señor, para que Él purifique nuestra vida y poder ir íntegros tras el seguimiento de Jesús, ir detrás de Él. ¿Necesitamos negarnos a sí mismos? Usted, hermano y hermana bautizado, necesita negar aquello que le sirve de obstáculo para seguir al Señor. Hoy dígale al Señor: rómpeme, quiébrame, ábreme y limpia mi vida, mi corazón, mi mente, para no vivir solo para mí mismo, sino vivir formando comunidad, vivir para mis hermanos. Y la segunda, que cargue con su cruz y me siga, que cargue con su cruz. No dice Jesús que carguemos con la cruz de Él ya carga la suya. Nos dice que cada discípulo va a cargar su propia cruz. ¿Por qué va a cargar el discípulo su propia cruz? Porque es discípulo, porque sigue a Jesucristo, y Jesucristo siempre se va a oponer a los valores que rigen el mundo, aquello que destruye, y poner entonces a la injusticia, y el discípulo tiene que defender la justicia y defender a los más vulnerables de nuestro tiempo, y eso le va a acarrear pasión y muerte. Carguemos con nuestra propia cruz, que es consecuencia de una opción de vida, una opción que lleva a practicar la justicia, a defender la verdad y a defender los más vulnerables de nuestro tiempo, a quienes se les atenta y se les viola sus derechos en este mundo tan injusto. Y la tercera, ya cuando nos hayamos negado a nosotros mismos, cuando ya hayamos visualizado y tomado nuestra propia cruz, dice Jesús: síganme, pónganse detrás de mí.
Pero si no ha habido negación, si no nos conocemos a nosotros mismos y si no conocemos el camino que vamos a recorrer, no puede haber seguimiento de Jesús. Que el Señor pues nos ayude para que cada día hagamos posible su reino. Primera lectura, recuerden, del profeta Jeremías: me sedujiste, Señor, me enamoraste, me trajiste hacia ti y he tenido persecución. Todo mundo se burla de mí. ¿Qué hago? Es la lamentación del profeta. Todo lo que narra es una lamentación. Recuerden, lamentación es una oración ante el Señor, es arrodillarse ante Él y llorarle a Él: Señor, esto me está sucediendo, dame fuerza para seguir adelante. Lamentar no es reprochar al Señor, sino es elevar una plegaria ante Él, y Él hace posible que su palabra queme las entrañas de todos los profetas y de todos los discípulos que deciden seguir. Es decir, esa palabra no sepulta al profeta ni al discípulo, sino que lo pone de pie, lo llena de fuerza y de fortaleza, de fe y de esperanza, para seguir haciendo posible la misión que el Señor le ha encargado. Que seamos la voz de Dios en este mundo, que algunas veces solo está la voz de los poderosos, de los que quieren poder y de los que tienen el poder. Y la segunda lectura de San Pablo a los Romanos: que seamos nosotros, el ser humano, una ofrenda ante el Señor. Que nuestro cuerpo sea una ofrenda viva al Señor. Es práctica, no es prácticas de cultos o de religiosidad popular, sino que es la vida misma se convierta en un culto, en una ofrenda al Señor. Y que nunca el discípulo se ajuste al mundo, sino que vive en el mundo, pero que no actúa como el mundo, sino que actúa como un buen creyente, como un buen cristiano. Y el Evangelio, pues lo que ya les he compartido, que el Señor nos ayude y que cada día hagamos posible una iglesia que no le huya al sufrimiento ni a la cruz, sino una iglesia que con la ayuda del Señor carga su cruz para que sus hijos, para que sus hermanos no mueran crucificados, guindados de una cruz. La cruz es la manifestación de Dios, del amor de Dios a los hombres. La cruz es la protesta de Dios ante las injusticias, ante los injustos de nuestro tiempo que crucifican a hombres y mujeres inocentes. Dios dice no a las cruces, no a la muerte, no a la injusticia. Ese es el signo de la cruz. No es solo un amuleto que cargan algunas personas. La cruz tiene que ser una revelación, una manifestación de Dios de oposición ante el sufrimiento injusto de los seres humanos. Que la Iglesia asuma con decisión su propia cruz para liberar a los que hoy son crucificados. Que así sea. Amén. Nos disponemos para profesar el único Dios verdadero, en aquel Dios que sedujo a Jeremías, en el Dios que sedujo al apóstol Pablo, el Dios que sedujo también a Pedro y a todos los discípulos y que continúa seduciendo a nosotros. Vamos a decirle que Él es nuestro único Dios verdadero. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a presentar al Señor nuestras intenciones. Vamos a hacerlo en un momento de silencio. Desde ahí, desde su casa, y los que estamos acá, pues también en un momentito de silencio, elevemos al Señor nuestras intenciones, nuestras plegarias de petición, nuestra acción de gracias, lo que usted siente y que desea comunicarle al Señor hoy, hágalo en un momentito de silencio.
Pidamos al Señor por todos los que hoy están enfermos por el coronavirus o por otro tipo de enfermedades. Si es la voluntad del Padre que les devuelva la salud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que ya nos han precedido en el camino al Padre, por los que ya descansan en el corazón y en el regazo del Padre, por los difuntos que hoy ofrecemos esta Eucaristía, también por el Padre Mario Adín, que falleció estos días, por todos los que han fallecido, para que ya descansen en el corazón del Padre y disfruten de la plenitud del reino de los cielos e intercedan por cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros países de Latinoamérica, en especial por Venezuela, para que cada día busquemos el bien común para todos, que todos aportemos algo para hacer de Venezuela un paraíso. Por los políticos, para que piensen en todas las personas que habitamos esta tierra hermosa y no piensen solo en sus propios intereses, en su propio poder, en sus propios beneficios, para que el Señor ilumine a los políticos, a los dirigentes, para que busquen el bien común, se preocupen por su pueblo que actualmente pasa necesidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que nunca se acomode, por nuestra Iglesia, por nosotros, para que siempre busque salvar la vida de sus hijos, para que siempre busque a aquellos que se han alejado de ella, para que la Iglesia no le tema al sufrimiento, que asuma su cruz con radicalidad y haga posible un mundo nuevo, que la cruz siga siendo para ella no algo negativo, sino como la posibilidad de configurarse con el crucificado y como la posibilidad que tiene también para salvar a los más vulnerables de nuestro tiempo. La cruz no es manifestación de lo negativo, sino la manifestación del amor de Dios, para que la Iglesia pues cada día asuma con radicalidad su misión, y al asumir esa misión vendrá la cruz, la crítica, la persecución y hasta el martirio. Para que el Señor nos dé la fortaleza y la fuerza para ser fieles a su proyecto y a su evangelio, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por nuestras comunidades de Santa Gema, San Pablo, el Cristo, para que cada día sintamos la compañía de un Dios que nunca nos abandona, para que en estos tiempos difíciles de salud, de economía, no perdamos la esperanza, no nos angustiemos, sino que encontremos en el Señor fuerza y fortaleza, para que no dejemos de orarle al Señor, para que no dejemos de servir a nuestros hermanos. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Y por Señor. las necesidades de cada uno de nosotros. Si es la voluntad del Padre, todo lo que le hayamos pedido, pues lo haga realidad en nuestra vida, para que el Señor proteja nuestras vidas, proteja a nuestros hijos, proteja a nuestras familias, devuelva la salud, la alegría, la paz, la tranquilidad a nuestros pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las oraciones de cada uno de nosotros. Si es tu voluntad, todo lo que te hayamos pedido se nos haga realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la tierra nace tu sembrado, nace ya de tu paz, Señor. Y después seguimos trabajando al pueblo y las tierras
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio vivo de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Esta ofrenda, Señor, nos atraiga siempre tu bendición salvadora, para que se cumpla por tu poder lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos traído ante tu altar, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo espíritu, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Pablo de la Cruz, Santa Gema Galgani, San Gabriel de la Dolorosa y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Hoy recordamos a Elena María, Nelly Pérez, Héctor Antonio, Edelmira, Rosa, Petra, Honorio, Jacobo, Josefina, Cosme, Irma, Padre Mario Alín, Padre Juan Macho, y por todos nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Para ellos la luz perpetua. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, Padre Santo, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Con fe y con esperanza, cantamos juntos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas pueden darse un gesto de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros, piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Cuerpo, sangre, alma y vida, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Cuerpo, sangre, alma y vida, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. El que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed, el que coma de este pan vivirá por siempre, permanece en mí y yo en él. Cristo es el pan de vida, Cristo es el pan de vida, vengo a abrazarte, a entregarme a ti y caminar contigo en mi vivir. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su paz, fuente de la vida, principio del amor, vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Vengo a recibirte, oh Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Y no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor hoy por los 22 años de matrimonio de Marita y Arcelis, para que el Señor siga bendiciendo su vida, sus familias, que cada día siga creciendo el amor, la comprensión. Seguramente han habido muchos problemas y dificultades, pero el amor ha sido seguramente más grande y ha ido posibilitando de que se vayan comprendiendo y entendiendo. Marita son los que cantan hoy esta misa, pues para que el Señor los siga bendiciendo y los siga manteniendo
unidos a pesar de las dificultades y problemas que vayan encontrando, pero que disfruten de su vida. Cada uno es un don de Dios. Dios se pusieron allí en el camino como un don y como un regalo. Se encontraron, se descubrieron, se sedujeron como primera lectura y ahora están juntos pues para que disfruten de su amor, de su entrega y de vivir juntos para compartir las alegrías y las tristezas. Vamos a saludar también a nuestra Madre, la Virgen María, para que nunca nos sintamos solos, huérfanos, sino que tenemos una Madre que también nos acompaña y que está con nosotros hasta en el Calvario. Sus hijos abandonados y olvidados, nunca los da por perdidos. Saludémosla juntos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, podemos quedar en la paz y alegría del Señor. Demos gracias al Señor. Pasen un feliz domingo y una muy buena semana. Oh María, es más fácil caminar por el camino angosto